He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Esta es su palabra. Iglesia, ¿qué dirías si tú supieras que esta sería la última vez? ¿No el último mensaje que predicarías? ¿No la última oración que harías en privado? Sino el último momento en que tu voz llegaría a los oídos de aquellos a quienes tú amas. ¿Qué tú le dirías a tus hijos si supieras que no los vas a ver crecer más? ¿Qué le dirías a tu esposa o a tu esposo si supieras que esta sería la última vez que tus ojos se encontrarían juntos? ¿Qué le dirías si supieras que las personas a quienes has levantado, enseñado, por las cuales has orado y amado, estuvieran a punto de entrar en el mismo mundo hostil que está a punto de quitarte la vida? Esas preguntas no son hipotéticas en una fría mañana de febrero del 1555. John Rogers, un pastor en Londres, esposo y padre de 11 hijos, fue conducido por las calles de rumbo Smithfield y había estado encarcelado por más de un año por su fe. Había sido examinado, amenazado y se le había ofrecido la vida a cambio de su silencio. Mientras caminaba, las autoridades llevaron a su esposa y a sus hijos a la orilla del camino para que ellos se pudieran ver. Y esto no fue con el propósito de ser compasivos, sino fue calculado. Era una última oportunidad para ellos ver que John se pudiese retraer su mensaje y un último momento para escoger su seguridad por encima de su fe. Y Rogers, al verlos y ellos ver a su padre y esposo, en ese momento, sabiendo que estaba a punto de morir, sabiendo que ellos tendrían que vivir en el mismo mundo hostil que estaba a punto de quitarle la vida, John tuvo que tomar una decisión. Pero antes de continuar con Rogers, necesitamos escuchar otra despedida, pronunciada no en las calles de Londres, sino en un aposento alto en Jerusalén. Porque la noche antes de su propia ejecución,
Jesús oró por aquellos que él dejaría atrás. Lo que sostuvo a Rogers esa mañana no comenzó en Smithfield. Comenzó con un Salvador que oró por su pueblo antes de enviarlos a un mundo hostil. En esta porción que les acabamos de leer, Jesús ora por sus discípulos. Él revela una iglesia firmemente sostenida por el Padre y fielmente sustentada por la vida en un mundo que no lo conoce. La oración de Jesús nos mueve desde nuestra pertenencia a Dios por medio del Hijo hacia nuestra preservación por Dios para sus propósitos. Llevándonos a nuestro primer punto, un pueblo que pertenece al Padre y al Hijo, versos 6 al 11. Jesús está continuando con sus ojos levantados al cielo y ahora comienza a hablar de personas, no multitudes, no al mundo en rebelión, sino a hombres específicos, quienes al Padre ha dado amorosa y deliberadamente al Hijo. Y mientras ora, nos permite a nosotros escuchar algo destinado a afirmar y a traer tranquilidad a nuestras almas. Antes de que estos discípulos siguieran a Jesús, antes de que dejaran sus redes y tropezaran en sus malentendidos, ya ellos le pertenecían a Dios. Jesús dice, eran tuyos y me los diste. Esa sola frase quita el fundamento de todo instinto que nos impulsa a nosotros por el rendimiento. Estos hombres no fueron escogidos porque eran perspicaces, valientes o espiritualmente prometedores. Eran parte del mundo, confundidos, débiles y en un mundo temerosos. Sin embargo, el Padre los sacó del mundo y los confió a su Hijo. Su pertenencia no comenzó con su obediencia, comenzó con el reclamo lleno de gracia de Dios. Y estas personas defectuosas, lentas para entender, Jesús les dice, he manifestado tu nombre. Esto no se refiere a un título, sino al carácter mismo de Dios. Jesús ha dado a conocer al Dios invisible. Todo lo que Jesús ha hecho, cada palabra pronunciada, cada señal realizada, cada acto de compasión ha sido una revelación viva de quién es Dios. Lo que Moisés vislumbró en una zarza ardiente, los discípulos lo han encontrado en una persona. Dios no solo ha hablado acerca de sí mismo, se ha mostrado en el Hijo. Y aquí está esta maravilla sutil y silenciosa. Ellos guardaron su palabra. No perfectamente, no de manera exhaustiva, pero fundamentalmente. No dominaron la enseñanza de Jesús, pero se confiaron a Jesús mismo. Cuando otros se fueron, se despejaron, ellos por su palabra permanecieron. Estos hombres se quedaron. En un momento ellos dicen, tú tienes palabra de vida eterna. Su obediencia no fue la obediencia de unos santos bien pulidos, sino de seguidores desesperados que habían llegado a creer que solo Jesús hablaba la verdad de Dios. Y esto debe de importarnos a nosotros, amados, porque algunos de nosotros escuchamos la palabra obediencia y caemos inmediatamente con la noción, si somos honestos, de que nos sentimos expuestos y vulnerables. ¿Por qué?
porque conocemos nuestras inconsistencias. Nosotros sabemos y recordamos nuestros fracasos. Pero Jesús no está comparando a los discípulos con no está comparando a los discípulos con alguna versión futura o plenamente madura de sí mismos. Lo está comparando con el mundo que lo ha rechazado. Y según esa medida, su fe, real, aunque temblorosa, se destaca como genuina. Ellos han puesto sus apuestas todo por Jesús y Jesús llama a eso lealtad y obediencia. Jesús amplía esta idea y dice, ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Ellos todavía no entienden la cruz, todavía no comprenden la gloria de la resurrección, pero están convencidos de esto. Jesús viene de Dios. Sus palabras son palabras de Dios. Su misión es la misión de Dios. Su compromiso, su conocimiento, aunque es incompleto, es verdadero. Y la fe verdadera, aunque inmadura, sigue siendo fe, lo que los aferra más a Cristo. Pero no termina ahí. Cristo lo expande más. Las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Recibir sus palabras no como opiniones para evaluar, sino como una revelación en la que confiar. Y recibir esas palabras los llevó a creer que el Padre envió al Hijo. El conocimiento y la fe están profundamente entretejidos aquí. Creer en Jesús no es suspender la razón. Es entrar en la forma más verdadera de tú conocer al Dios verdadero. Pero aquí Jesús traza una línea bien marcada y muy clara que nos estremece. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Esto no significa que Jesús es indiferente al mundo. Nosotros vemos en Juan 3 que precisamente amó tanto al mundo que dio a su Hijo para salvarnos. Pero en este momento Jesús no está haciendo una oración general por el mundo. Él está intercediendo de manera particular. Estas personas son posesión del Padre. Ellos están unidos al Padre y al Hijo en una relación de amor, una revelación, una confianza y un cuidado que el mundo aún no conoce. Lo más impresionante que está ocurriendo es estas palabras que nosotros las hemos utilizado muchas veces, tal vez con nuestras parejas. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pero Jesús las dice con una profundidad que nosotros no la decimos en nuestra casa. Esto no es una mera cooperación funcional, es una expresión de posesión recíproca. Y dentro de esa posesión compartida están incluidos los propios discípulos. Esta posesión mutua solo es posible por quien es Jesús. Aunque el Padre da a los discípulos al Hijo, esto no es simplemente un arreglo administrativo en el plan de la salvación de Dios. Es una declaración profunda de la identidad del Cristo mismo. Solo alguien que comparte plenamente la autoridad divina y la vida del Padre podría decir algo así.
Por eso, esta afirmación va más allá de los discípulos y se adentra en una cristología profunda, haciendo eco de lo que Jesús ya había enseñado en Juan capítulo 5. Que el Hijo actúa con la misma autoridad, propósito y honor que el Padre. Así que tú no te gradúas de Jesús nunca para llegar al Padre. Tú llegas al Padre por medio del Hijo y en el Hijo ya lo tienes todo. Esta posesión recíproca también explica por qué Jesús dice inmediatamente, y yo he sido glorificado en ellos. Si el deseo del Padre es que todos honren al Hijo como honran al Padre, entonces los discípulos se convierten en el testimonio viviente de ese propósito. Cuando creen, siguen y obedecen a Jesús, aunque sea imperfectamente, ellos reflejan su valor, su lealtad y le dan gloria al Cristo viviente. Amados, para ser claros, en este momento donde Jesús está orando por ellos, que está hablando de la gloria, todavía es muy pequeña. Los discípulos todavía están confundidos, están temerosos y a punto de dispersarse. Comparado con lo que más adelante va a suceder a través de su amor mutuo y su obediencia en la misión, la gloria que Jesús recibe ahora es frágil e incompleta. Aún así, sigue siendo real. Y es infinitamente mayor que el honor que Jesús recibe del mundo, que es una gran medida de rechazo. Por eso, esto se convierte en una razón para que Jesús ore por ellos. Estos hombres tan débiles como son, ellos pertenecen tanto al Padre como al Hijo. Y ellos muestran un destello de la gloria de Cristo en un mundo oscuro. Y por eso Jesús los encomienda al cuidado del Padre, confiando en que el Padre, Dios, completará lo que Él ha comenzado. Los discípulos son preciosos no por sus fuerzas. Y tú tampoco eres precioso por tus fuerzas, sino por quien ellos le pertenecen. Tu hermosura y tu valor no es porque naciste lindo. Yo tampoco. Nuestro valor y nuestra hermosura es por quien a nosotros le pertenecemos. Incluso ahora sus vidas comienzan a señalar a Cristo. Jesús fundamenta su oración por los discípulos en esta realidad, en esta clave. Está a punto de dejarlo y él dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Es una manera impresionante de describir lo que es la pasión. La cruz, con todo su horror y vergüenza, no es negada, pero es interpretada. Jesús está enmarcando completamente el sufrimiento, no como una interrupción trágica de su misión, sino como el camino divinamente designado, el cual Él regresa al Padre. En vez de decir, voy a ser crucificado, Él dice, voy a ti. Jesús sabe exactamente lo que le espera: traición, arresto, azotes, crucifixión, y aún así habla de ello como si fuese ir al Padre. ¡Wow! Él está viendo más allá de los clavos que van a ser enterrados en sus manos y en sus pies. Más allá de la oscuridad, Él está viendo la gloria. Más allá de la ira que va a recibir, Él está viendo el gozo
puesto delante de Él. Para Jesús, la pasión no es simplemente algo que Él debe de soportar, es la manera en que completa su obediencia y entra nuevamente en la plenitud de la comunión que ha disfrutado eternamente con el Padre. Observa lo que esto revela sobre el corazón de Cristo. Él no mide su vida por las circunstancias, sino por su relación con Dios. Su anhelo más profundo no es la autopreservación, sino la cercanía al Padre. Su sufrimiento es real, pero nunca es definitivo. Incluso la cruz se sitúa dentro de la historia más grande de amor, obediencia y su retorno. Lo que parece pérdida desde la perspectiva del mundo es en verdad el movimiento final de una dedicación fiel a su Padre y una relación fiel. Así que cuando Jesús dice, voy a ti, nos está invitando a nosotros a ver la cruz con los ojos del cielo. La pasión no es el desmoronamiento del plan de Dios, sino su cumplimiento. El Hijo entra en el sufrimiento con un rostro puesto hacia el Padre completamente, confiando en que la obediencia no conduce a la derrota, sino a la gloria. Y al hacerlo, nos enseña a nosotros a interpretar nuestro propio sufrimiento. No como evidencia de que Dios está distante, sino como momentos que siguen estando contenidos dentro de la promesa mayor, que es una comunión con Él. Amados, escuchen esto y lo escuchen con sobria claridad y esperanza en el Evangelio. El sufrimiento refinará tu fe o la va a arruinar. Y todo va a depender hacia dónde tú estás mirando. El sufrimiento va a venir de muchas maneras. Puede venir por persecución de tu fe, pero también puede venir por una enfermedad que debilita tu cuerpo. También puede venir por injusticias que el mundo está aplastando tu alma. Inclusive puedes sufrir hasta por consecuencias dolorosas de tus malas decisiones, de tu propio pecado o la disciplina amorosa de Dios. Pero si tus ojos están puestos en el blanco correcto, esto va a ser soportado y vas a poder tener fe. Pero si no lo tienes en el blanco correcto, tu sufrimiento se sentirá sin sentido, insoportable y destructor a tu fe. Te verás sin esperanza, desesperado o desesperada. Nosotros no debemos de romantizar el sufrimiento. Las escrituras no lo hacen. A mí me encantan las palabras de John Piper cuando él dice, cuando digo que el sufrimiento es un sacrificio, esto es en su libro de Desiring God, él dice, quiero decir que hay pérdidas, grandes pérdidas. El dolor es demasiado grande, las pérdidas son demasiado reales como para nosotros fingir que solo podemos hablar en términos de ningún sacrificio. Y aún así, el Nuevo Testamento nunca trata el sufrimiento como algo inútil. Él lo sitúa firmemente dentro de lo que Piper llama en un contexto de hedonismo cristiano. El sufrimiento interpretado a través del gozo, la pérdida interpretada a través de la ganancia, la muerte interpretada a través de la resurrección.
Aquí está el punto que impide que el sufrimiento nos destruya a nosotros. Nuestra seguridad de la resurrección entre los muertos. Plena, corporal, eterna comunión con Cristo y con el Padre. Eso es lo que afirma el alma cuando todo lo demás nos está sacudiendo. Este era el centro de la esperanza de Pablo. Pablo dice, estimo como pérdida todas las cosas con tal de ganar a Cristo. Él no estaba hablando de manera poética, era una ambición firme y sólida y confiada en el Cristo resucitado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Amados, ganancia. Ganancia. Pablo no soportó el sufrimiento gruñendo con los dientes así con firmeza y estando serio. Él lo soportó todo porque él quería algo, quería a alguien. Mucho más que la comodidad. Mi deseo es partir y estar con Cristo. Pues eso es muchísimo mejor. Eso es lo que decía Pablo. Eso no es una negación por sí misma. Era un deseo santo. Eso es un gozo apuntando en la dirección correcta. Así que iglesia, amados, no desperdicies tu sufrimiento apuntando más abajo de donde quiere Dios que mires. No interpretes tu dolor como abandono. Fija tus ojos en la resurrección. Pon tu esperanza en estar con Cristo en gloria y lleva a otros contigo. Cuando Cristo es tu ganancia suprema, el sufrimiento no tendrá la última palabra, es el gozo en ti. Cuando Cristo es tu ganancia suprema, el sufrimiento se ve como gozo. Si Cristo puede decir inclusive ahora, yo he sido glorificado en ellos, entonces parte de nuestro llamado es simplemente quitar todo aquello que oscurece la gloria de Cristo. Dejamos lo que deshonra su nombre y nosotros resistimos el orgullo que compite por su adoración. Vivimos de manera clara y visible y sin ambigüedades como aquellos que pertenecemos a Jesús, para que el mundo vea, no a nosotros, sino la gloria del Hijo en su pueblo. Y así el Hijo y el Padre guardan soberanamente a su pueblo, preservándolos para la misión que está por delante. Moviéndonos al segundo punto. Un pueblo guardado para la misión. Versos 11 al 19. Jesús continúa su oración no pidiendo que sean quitados del peligro. Él ora para que sean guardados por el Santo Padre, Padre Santo. Guardados en el nombre del Padre, guardados para una misión más grande que su fuerza y más profunda que su entendimiento. Él se dirige a Dios como Padre Santo. Amados, esto, si prestan atención, es la primera y la única vez que Jesús se dirige al Padre con estas dos palabras en el Evangelio de Juan. Padre Santo. Y no es una frase que él está utilizando para rellenar un espacio. Jesús está hablando de una manera, expresando la atmósfera espiritual de todo lo que va a seguir. Cuando él dice Padre Santo, nos recuerda quién es Dios realmente y con quién estamos tratando. Dios es Padre cercano,
tierno, acogedor, pero también es santo, que es aparte, imponente, incontrolable y glorioso. Y nosotros necesitamos ambas palabras, porque nuestros corazones tienden a distorsionar a Dios en una dirección o la otra solamente. O nos volvemos descuidados olvidando su santidad, o temerosos olvidando su cuidado paternal. Jesús nos trae de vuelta al centro correcto. Nos acerca con confianza, pero nunca de manera descuidada. ¿Y qué pide Jesús al Padre? Que guarde a sus discípulos en tu nombre. No solo que nos mantenga a salvo, sino que mantenga sus corazones anclados, que los mantenga fieles, que los mantenga aferrados a la verdad que Jesús les ha dado. Esto es importante porque todos sabemos cuán fácilmente nuestros corazones vagan y se alejan. Normalmente no rechazamos la verdad de cantazo, de golpe. Nosotros vamos poco a poquito, nos vamos deslizando. Cuando nos damos cuenta estamos completamente fuera y alejados. Poco a poco, nosotros estamos soltando nuestro agarre de quién es Jesús y de lo que Él ha revelado. Jesús sabe que la perseverancia en la vida cristiana es inseparable de la perseverancia en su verdad. Lo que crees acerca de Cristo siempre dará forma a cómo vives para Cristo. ¿Para qué? Para que sean uno así como nosotros somos uno. ¡Wow! Qué hermoso y resplandeciente objetivo de todo este guardar es la unidad. Orar para que sean uno, reflejando la unidad que Él comparte con el Padre. Este tipo de unidad no es algo que nosotros podemos manufacturar con programas, personalidades o estructuras eclesiales, amados. No se puede programar ni tampoco se puede imponer este tipo de unidad. Crece donde las personas permanecen arraigadas en la autorrevelación de Dios en Jesús. Cuando se abandona la verdad, la unidad se fractura. Pero cuando los corazones son sostenidos por la verdad, la unidad se convierte en un fruto natural. La salud de nuestra unidad, el progreso de nuestra santidad y la perseverancia de nuestra fe fluyen de nosotros permanecer cerca de la verdad de quién es Dios y lo que Él ha revelado de su Hijo. Esto no se trata de nosotros esforzarnos más, se trata de permanecer. Jesús recuerda al Padre y a los discípulos que escuchan que durante su tiempo con ellos, Él no solo los administró y los supervisó, los guardó. Guardó sus corazones malentendidos, manteniéndolos cerca de la verdad de quién es Dios. Su seguridad no estaba en sus fuerzas o su lealtad, sino en permanecer cerca de Jesús. Porque permanecer cerca de Jesús es permanecer cerca del Padre. Pero parece que Jesús en su oración revela una excepción. Habla de alguien, de Judas. Para Jesús, Judas no fue una sorpresa. Él conocía su corazón desde el principio. Esto no fue un fallo del cuidado de Jesús. Al contrario, es para afirmarnos a nosotros de que si nosotros somos de Cristo, estamos en su mano y Él no nos va a soltar y nos va a preservar hasta el fin.
Y en su oración expresa eso, no tan solo al Padre, sino para que aquellos que están cerca de Él entiendan claramente que si alguien se pierde es porque nunca estaba en las manos de Cristo. Jesús no perdió a Judas. Judas nunca fue uno de los que le fueron dados en fe salvadora. Por eso la Escritura llama a Judas el hijo de perdición. Es un recordatorio sobrio para nosotros de que nosotros podemos estar cerca de Jesús, pero solo de manera externa y aún así estar lejos en el interior. La familiaridad no es fe. Y aún esta traición no descarrila los planes de Dios. La Escritura la había ya previsto, lo había ya dictaminado. Dios seguía obrando incluso a través del pecado humano y la traición. Aquí hay consuelo y advertencia para nosotros. Jesús nunca pierde a los que verdaderamente le pertenecen. Pero la cercanía a las cosas espirituales no es lo mismo que la rendición a Cristo. Iglesia, permanece cerca de Él, pero no lo hagas en apariencia, sino en confianza. En una confianza plena en Él y gozosa de que Él es tu Salvador. El corazón debajo de su oración, Cristo dice, digo estas cosas para que tengan mi gozo cumplido en ellos. Amados, qué impresionante es esto. Jesús, a horas de ser crucificado, Él está orando, ¿por qué? Por gozo. No por felicidad circunstancial ni alivio emocional. Él está hablando de que nosotros tengamos gozo en Él, deleite en Él, un deleite firme de un hijo que permanece en el amor del Padre y camina en obediencia, una obediencia plena y completa. Y Jesús quiere que nosotros disfrutemos de ese gozo. Un gozo arraigado no en el control, sino en la comunión. Pero ese gozo va a ser probado. Porque Él dice que les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El odio no es accidental, es inevitable. Digo de nuevo, el odio no es accidental, es inevitable. Cuando la verdad de Dios invade a un mundo comprometido con el autogobierno, expone la oscuridad y la oscuridad siempre va a contraatacar. Los discípulos ahora, ellos están alineados con Jesús, ya no pertenecen al sistema de valores del mundo, a sus esperanzas ni a sus propias lealtades. El mundo responde no con indiferencia, responde con una hostilidad. Y sin embargo, observen esto, Jesús no ora para que el Padre los saque del mundo, sabiendo que hay hostilidad. Esa petición nunca sale de los labios de Jesús. ¿Por qué? Porque el retiro no es fidelidad. El aislamiento no es santidad. La iglesia no está llamada a escapar del mundo ni a mezclarse con él, sino a permanecer en él sin ser de ellos. La misión que Jesús nos encomienda a nosotros requiere presencia. El amor que hemos sido encomendados a mostrar requiere cercanía. El testimonio que hemos sido dados a dar requiere
participación. En cambio, Él pide al Padre, guárdalos del maligno. Es una amenaza personal que nosotros tenemos espiritual, que es real y es estratégica. El gobernante de este mundo aún no ha sido completamente silenciado y dirige toda su maldad contra todos aquellos que llevan el nombre de Cristo, con el propósito de que robarnos a nosotros la oportunidad de traerle gloria a nuestro Señor. Y nosotros estamos aquí en esa batalla hasta su victoria final, la victoria de Cristo, cuando Él regrese. Cuando los discípulos viven en un territorio que está completamente en hostilidad. Pero ellos no están desprotegidos al igual que nosotros. El Padre mismo es nuestro protector. La oración del Hijo es nuestro escudo. Luego de estas palabras profundas que penetran en nuestros corazones, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es algo decisivo que ha sucedido. Su identidad ha sido rehecha. Su ciudadanía, la ciudadanía de ustedes, si han venido a Cristo, ha sido transferida. Sus amores, sus instintos, sus afectos, sus reflejos, están todos siendo transformados. Ellos siguen caminando por las calles, al igual que nosotros, y respirando el mismo aire, pero ya no viven según la historia del mundo. Nosotros, al igual que esos discípulos, pertenecemos a otro reino. Nos movemos por este mundo como personas reclamadas por el cielo. Y elevándonos a una más la oración, dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esta santificación no es escape del mundo, sino una consagración para los propósitos de Dios dentro de él. Ser santificado es ser tomado por Dios, apartado para su gloria y formado para su misión. Y el medio es asombrosamente simple y profundo. La verdad, tu verdad, Señor. No es la resolución humana, sino la palabra viva y activa de Dios. La autorrevelación del Padre hablada por medio del Hijo, aplicada a nuestros corazones por el Espíritu. Dios forma un pueblo santo, bañándolo en lo que es verdadero. Al alejarnos de la verdad, nos estamos acercando más al mundo, pero al permanecer en la verdad, somos transformados de una manera constante. El objetivo de todo es claro. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Esto no es que disminuye nuestro estatus. Al contrario, es un honor impresionante. El Padre envió al Hijo y ahora el Hijo envía a su pueblo. No como reemplazos, sino como testigos. No en nuestra propia autoridad, sino en la suya. Su misión fluye, la misión nuestra, la misión de los discípulos fluye de la misión de Cristo. El poder que ellos tienen, como lo mismo que nosotros, no tenemos ninguno, porque descansa en la fidelidad de Cristo. Cristo es quien tiene toda la autoridad. Y nosotros somos sostenidos por su obra continua. Un pueblo que ya no es del mundo, santificado por la verdad, enviado por el Hijo, testimonios vivos y respirando de la gloria de Dios en medio de un mundo que observa.
Amado, su sufrimiento era real, sus pérdidas eran grandes, pero su objetivo era claro. Así como Pablo estaba dispuesto a ser derramado no solo para ganar a Cristo, sino para que otros ganaran también a Cristo. Pablo podía hablar así gozosamente derramado, alegremente gastado, porque su sufrimiento nunca fue la fuente de la salvación. Siempre fue una respuesta. Su sacrificio fue real, pero brotó de uno mayor. Detrás de cada sacrificio apostólico hay una consagración más grande, una obediencia más profunda, una entrega más costosa. Y en el centro de todo no estaba la determinación de Pablo, sino la determinación de Cristo. Ahí es donde Jesús ancla todo en esta oración. Por ellos yo me santifico. Con esas palabras, Jesús está elevando nuestra mirada más allá de la fidelidad del siervo hacia la obediencia del Hijo. Él se aparta a sí mismo, plena, final y sin reservas, para lo que está por venir. Esta consagración no es una consagración simbólica, es inspiradora y sacrificial. Jesús se entrega a la voluntad del Padre hacia la cruz. Su santidad no lo protegerá del sufrimiento, sino que lo llevará directamente a Él. Él se da por sus discípulos. Y en esa obediencia que se entrega a sí misma, la santificación de su pueblo queda asegurada. Entonces, iglesia, nosotros no somos enviados al mundo armados con determinación, ni con estrategias o con sinceridad. Somos enviados descansando en un Salvador consagrado, tanto sacerdote como sacrificio, cuya obra terminada asegura no solo nuestra posición delante de Dios, sino también nuestra misión en el mundo. Porque Jesús se santificó por nosotros, ahora nosotros podemos ser santificados en la verdad. Guardados por el Padre, protegidos del maligno, llenos del gozo de Cristo y enviados aún débiles, aún dependientes, pero nunca abandonados al mundo que Dios tanto ama. Amados, esto no es una misión frágil, es una misión comprada con sangre. Durante todo el servicio hemos estado de pie en ese camino hacia Smithfield durante todo el sermón. Un padre caminando hacia la muerte y una esposa y unos hijos mirando lo que le va a suceder. Ese momento está bien cargado. Pero ustedes saben lo que John Rogers responde. Él no corrió hacia ellos. Él no suplicó por misericordia. Él no se retractó de su fe. Él siguió caminando. Él siguió caminando hacia el fuego que le correspondía. Pero antes de que llegara allí, ya él había pronunciado sus últimas palabras a sus hijos. Desde la celda donde él estaba, él le escribió: oíd, hijos míos, mi palabra, a quienes Dios ha comprado con gran precio, guarda sus leyes en vuestro corazón. Eso es un padre preparando a sus hijos y a su esposa, no para la seguridad, sino para la fidelidad. Y aun cuando el fuego encendió, los historiadores documentan que él lo que hacía era mover sus manos como si se las estuviese lavando dentro de las llamas, como diciendo: mi vida le pertenece a Cristo. Y mientras hacía eso, él recitaba el Salmo 51.
y luego murió. Pero ese momento solo tiene sentido a la luz de Juan 17. Porque mucho antes de que Rogers confiara su familia a Dios, ya Jesús había confiado a su pueblo al Padre. Jesús no oró para que su pueblo fuera quitado del mundo. Oró para que fuera guardado fiel en él. Roma pensó que estaba silenciando a un hombre. Dios estaba respondiendo a una oración. Nosotros no somos quitados del mundo, somos guardados en la verdad. Y el Hijo de Dios jamás, 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 jamás ha orado una oración que el Padre no haya respondido.